Ansiedad en tiempos de COVID-19, entenderla para poderla enfrentar mejor. Fijaos, en los posts anteriores aprendimos cómo gatear, no añadir sufrimiento al dolor y cómo andar. Aceptar el dolor que nos va a caer sí o sí. Ya casi estamos preparados para correr. Nos falta un pequeño último detalle. Realmente entender qué narices es esto de la ansiedad y qué es el estrés. Para enfrentarse a un enemigo hay que conocerlo. Y no digo que la ansiedad y el estrés sean enemigos, como veremos, ni mucho menos, pero conviene conocerlos. Si os parece, hoy os planteo que empecemos por la ansiedad. Mirad, si abrís el diccionario de cualquier idioma y buscáis por ansiedad y angustia, que fuera del ámbito clínico se plantean como sinónimos, pues encontraréis que es un estado de ánimo de zozobra, de inquietud, de incomodidad y, lo más importante, por amenazas futuras y venideras. Y aquí estará la clave desde la que empezaremos a trabajarlo anteriormente. Pero para empezar a entenderla, zozobra, inquietud, malestar, nerviosismo. La ansiedad pertenece a ese grupo de emociones que se caracterizan por, primero, son muy desagradables de sentir, nos producen unas sensaciones que no querríamos sentir, y segundo, nos aportan energía. Hay otro conjunto de emociones que nos relajan, nos quitan energía. Estas nos la ponen. Por lo tanto, la ansiedad estaría más o menos emparentada con emociones como la ira, el odio, la rabia, la aversión y sobre todo, con su semilla hermana gemela, el miedo. Por lo tanto, yo creo que lo primero que nos conviene para empezar a enfrentar la ansiedad, conociéndole sus puntos fuertes y sus puntos débiles, es empezar a diferenciarla de su prima hermana, el miedo. ¿Cuándo sentimos miedo? Cuando estamos ante un peligro presente, tangible y observable. Si vosotros abrís la puerta y os encontráis con un león que está a punto de saltaros el cuello para devoraros, no sentiréis ansiedad, sentiréis miedo. ¿Cuándo sentimos ansiedad? Cuando nos parece huir algo así como un rugido, cuando captamos un cierto olor, cuando podemos entrever una pezuña y nos empezamos a imaginar, uy, puede que ahí haya un león, ay Dios mío, si detrás de la puerta hay un león, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a ocurrir? ¿Qué me va a hacer? Etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el miedo es presente, la ansiedad es futura. El miedo es tangible, está ahí, y observable. La ansiedad es intangible y, por lo tanto, irreal todavía. Puedo tener muchas razones para pensar que vete tú a saber lo que hay ahí detrás, pero desde luego no es una realidad. Y fijaos que esta es la primera baza a la que podemos jugar. Tomar conciencia de que la ansiedad se relaciona con peligros que todavía no existen. Repito, si el peligro existe, entonces tú no estás sintiendo ansiedad, estás sintiendo miedo y hay que trabajarlo de otra manera. Claro, entender que nos estamos enfrentando a peligros irreales, si estamos sintiendo ansiedad, ya nos abre la puerta a cómo podemos trabajarla. Yo quiero compartir con vosotros cuál es la herramienta básica con la que ya trabajo con mis clientes individuales en procesos de ansiedad o de angustia. Yo lo llamo la triple auditoría. Estamos hablando de hacer una auditoría en tres sentidos. Primero, gravedad, pertinencia y probabilidad. Vamos por partes. La auditoría de gravedad. Plantearnos seria, consciente, voluntaria, racionalmente, neocórtex, lo de siempre que hemos visto en los anteriores tres posts. Plantearme hasta qué punto eso es tan grave como a mí, a bote pronto, me parece que lo será. ¿Cuántas veces no hemos estado muy ansiosos, hemos sufrido por adelantado ante peligros que a veces se han materializado, pero luego no han sido tan graves como habíamos aventurado en lo peor de nuestras pesadillas? Nietzsche decía que da mucho más miedo un hombre atado que uno libre, porque ante el hombre atado pensamos, ay Dios mío, que se podría soltar. Por lo tanto, primera auditoría, gravedad. Segunda, pertinencia. ¿Hasta qué punto de presentarse realmente ese peligro que todavía no existe se daría el peor escenario? Puede presentarse realmente ese peligro, puede ser incluso relativamente grave, pero ¿hasta qué punto es seguro que va a ser el peor de los escenarios? Y el tercer punto, probabilidad. Muy a menudo
sufrimos por adelantado, por lo tanto gratuitamente, por peligros que hay una posibilidad ínfima de que se lleguen a producir. Si pensamos en el tanto por ciento de tiempo que hemos vivido y en el tanto por ciento de tiempo que hayamos enfrentado ese peligro, veremos que o no ha pasado nunca o ha pasado muy raramente. Pensamos en la cantidad de peligros que hemos aventurado por adelantado y el tanto por ciento de los que se han llegado a producir y realmente el tanto por ciento va bajando. Fijaos que muchos de mis clientes me dicen, es que yo no quiero pensar en el tema porque cuanto más pienso en ello, más angustiado me siento. Claro, es que si piensas sin haberte planteado, sin tener la intención de contradecirte, sin poner todo tu espíritu crítico, sin tener ganas de encontrar otras razones y otras causas y consecuencias, evidentemente vas a acabar dándote la razón. Hay una cosa que se llama el sesgo de confirmación, que es uno de los peores enemigos de la inteligencia humana y el aprendizaje. El sesgo de confirmación es que estamos predispuestos a eliminar toda la información que contradiga los modelos mentales que ya tenemos establecidos y tenemos una tendencia avasalladora a solo captar aquella información que nos los corrobore. Cuando estamos buscando información en nosotros mismos, también tenemos ese sesgo de confirmación. Y por último, claro, si mi intención no es encontrar soluciones, pensar de maneras más eficientes, más realistas, más objetivas, sino que mi intención es armarme todavía de más razones para considerarme una víctima inocente que nada puede hacer, pues evidentemente al final acabaré encontrando lo que busco. El cerebro es lo que tiene, que siempre encuentra lo que busca. Entonces muchos clientes me dicen, no, es que yo no quiero pensar sobre ello porque me siento todavía peor. Como si el problema fuera pensar. No, pensar es la solución. El tema es cómo, cuándo y para qué. Mirad, si vosotros estáis en Barcelona y queréis ir a Lleida, la solución es andar. Si no tenemos coche, claro, ni medio de transporte. La solución es andar, es lo que nos va a ir acercando progresivamente a Lleida. Claro, si te pones a andar en dirección Girona, puedes llegar a la conclusión falsa pero verosímil de que andar te aleja de tu objetivo. Pero el problema no es andar, repito, el problema es ponerte a andar de cualquier manera, sin haber mirado mapas y sin tener una brújula eficiente. Pensar en momentos de ansiedad no es el problema, es la solución. Ahora, hay que ver cómo pensamos y planificar bien la ruta. Pero fijaos que estas tres auditorías de probabilidad, gravedad y pertinencia son la introducción al cuarto paso, que es el verdaderamente útil para acabar trabajando, disminuyendo drásticamente y hasta eliminando la ansiedad, que es directamente pensar ¿y yo qué puedo hacer para A, evitar que el peligro aparezca? B, caso de que aparezca, minimizar sus consecuencias negativas. Y una vez ya me han impactado las consecuencias negativas, imaginaos que el peligro aparece y encima me impactan todas sus consecuencias negativas, ¿qué puedo empezar a hacer para minimizar sus consecuencias y recuperarme de ellas lo más rápido, lo menos lento posible? No nos engañemos. Las capacidades cognitivas, como cualquier otro recurso, son limitadas. Tu atención, tus sentidos, tu capacidad de análisis es limitada, tiene una capacidad concreta. Entonces, si tú dedicas el 99% de tus recursos mentales a inventarte peligros, magnificarlos, regodearte en ellos, pensar en las peores consecuencias cuando se produzcan, consecuencia directa, que solo te queda un 1% para lo que te será útil, que será intentar empezar a pensar en posibles soluciones, en posibles acciones para minimizar el impacto, recuperarte lo antes posible o incluso evitar que el peligro te llegue a tocar. Los recursos mentales, como cualquier otro, son limitados. Y no nos creamos estas sandeces de la sociedad contemporánea, del multitask, de que puedo estar mirando el WhatsApp, puedo estar hablando contigo, puedo estar viendo la tele y fregando los platos. Eso es mentira, eso es falso neurobiológicamente. Si haces 4 cosas, podrás llegar a hacerlas, porque se te dé bien, pero le estás dedicando un 25% de atención, como mucho, a cada una. Por lo tanto, lo más importante, y por lo que es tan importante prestar atención a lo que le estoy prestando atención, lo linkeo con el post anterior, es porque que sea tan importante donde prestamos atención, estriba en que, cuidado, que si estoy prestando la atención a algo, lamentablemente no se lo estoy prestando a otra cosa que tal vez fuera más importante.
Tomemos conciencia, el Sapiens ha sido una criatura infinitamente más débil y lenta que la inmensa mayoría de sus presas y depredadores. ¿Cómo ha sobrevivido? A base de una tendencia innata a sobredimensionar los peligros existentes, hacerlos más graves de lo que realmente son, y segundo, inventarse peligros donde no los hay. Si seguimos encomendándole a nuestro cerebro más primitivo, ese que compartimos con ñus, cocodrilos y moscas del vinagre, que sean los encargados de implementar los mecanismos de pensamiento que nos acaban de generar la ansiedad, estamos condenados a ellas. O cambiamos nuestra manera de pensar, o estamos condenados a la ansiedad. Y más en contextos tan inciertos como son los del COVID. Yo la semana que viene me planteo también explicar cuáles son los mecanismos, las causas y las consecuencias del estrés. Conocerlos para enfrentarnos mejor. Y una vez que conozcamos ansiedad y estrés, nos lanzamos a correr. Como cada vez que nos vemos o me veis, mil gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención.